Silencio, nudos en la garganta, nadie entendió lo que callaba. Miedos, cadenas que anclan, me reconozco en tu mirada. La ola se agita aquí dentro y nos unifica más. Solo hacemos el tiempo, creció este deseo de parar su abuso ya a cualquier precio. A cualquier precio, a cualquier precio. Se hizo el Estado un violador, derechos transgredió. En su inconsciencia, somos la voz de la injusticia, gritando ni una más y ni una menos. Si soy la dueña de mi andar, defenderé mi paz a cualquier precio. Soy la dueña de mi andar, defenderé mi paz a cualquier precio. La vida que hoy construimos exige por la igualdad que aún no vivimos. Luchamos firmes en ideales con la paridad como estandarte. Y es que no le corresponde al cielo y nuestro sabe dioses ni universo. Se trata de respeto y más y deben renunciar a privilegios. Es pelear por la razón o abrir el corazón. Muy buenas tardes, tengan todas las que nuevamente ingresaron a esta segunda mesa que tiene como nombre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Durante la sesión de esta mesa vespertina vamos a tener como primer inicio la ponencia de la maestra, no sin antes mencionar también quién va a ser nuestra relatora para que ustedes tengan conocimiento. Gadi Dircio de DDCER es quien va a estar como relatora de esta mesa. Hay quienes la conocen, quienes no la conocen, pero igual si Gadi quiere presentarse, adelante para que puedan conocerla todas las que están en esta sesión. Sí, buenas tardes a todas. Mi nombre es Gadi Aleli Dircio Chautla. Yo estoy sintonizando desde Chilapa de Álvarez y yo voy a fungir como relatora en esta mesa de derechos sexuales y reproductivos. Un placer. Gracias, Gadi. Vamos a presentar a nuestra ponente de esta conferencia magistral, agradecerle por su disposición y obviamente al finalizar habrá una ronda de preguntas y respuestas porque sabemos que de este tema van a surgir muchas dudas y preguntas con relación al mismo. El nombre de la ponencia que ella nos va a presentar se titula Despenalización del aborto en Hidalgo, claves de una experiencia exitosa, y la impartirá la maestra Diana Áviles Quesada. Bien, me permitiré también presentarla para que ustedes la conozcan y sepan la incidencia tanto social como política y su formación. La maestra Diana Áviles Quesada es egresada de la licenciatura en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional de Hidalgo, directora ejecutiva de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos del 2015 al 2020
y colabora de esta misma desde el 2011. Docente en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, es columnista en La Silla Rota también de este estado de Hidalgo, es integrante del colectivo Marea Verde Hidalgo, asimismo es feminista y defensora de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Bien, le cedo el uso de la voz a la maestra Diana Áviles Quesada para que nos presente su ponencia. Perfecto, pues muchas gracias. Primero que nada, es un gusto decirles que me encuentro muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido en el estado de Hidalgo con el tema de la despenalización, que bueno, estamos muy contentas. Era algo que si nos preguntan, veíamos todos de las que conforman, ¿no? Que son muchas, pero bueno, las que normalmente nos organizamos con el colectivo de Marea Verde, y también reconocer este esfuerzo que están teniendo acá, ¿no? Nosotras, yo esperaría que después de este tema de la despenalización tengamos pues la madurez necesaria, las ganas de juntarnos y de sentarnos como acá se está realizando para colocar algunos puntos que nos permitan llegar a realizar acuerdos y sigamos impulsando y ahora sea una realidad el tema de realidad, no solamente en la ley, sino en la cotidianidad de las mujeres y las adolescentes y las niñas en el estado de Hidalgo, el tema del aborto, ¿no? Del derecho al aborto. Entonces, bueno, es decirles eso, ¿no? Por un lado estoy como muy contenta de estar acá con ustedes, yo reconozco mucho este esfuerzo, no es un secreto esto de que que últimamente, bueno siempre, pero últimamente más nos cuesta sentarnos a dialogar, ¿no? A dialogar, a encontrar puntos de acuerdo, por un montón de cosas, ¿no? Sobre todo porque hay quienes tienen muchos años en esta lucha y que es importante reconocerles, pero también hay compañeras muy jóvenes que tienen ganas, que necesitan formarse y que están participando y que su voz es igual de valiosa. Entonces eso me parece como bien fundamental compartirles. Pues a finales del mes pasado, casi justo hace un mes, se logra que se despenalice, que el Congreso del Estado despenalice el aborto hasta las 12 semanas, reformando el Código Penal y reformando la Ley de Salud del Estado de Hidalgo. Y esto, bueno, es como el lugar a donde llegamos, pero yo creo importante que veamos qué pasó antes, ¿no? O sea, cómo es que llega el estado de Hidalgo a la despenalización, porque me parece que eso es bien importante, bien valioso para los estados que aún están como en ese proceso, ¿no? Acaba de empezar a llover, me voy a poner los audífonos y espero que no se interrumpa esta comunicación. Un momento, por favor. Ya no le haga el internet la maldad a mi internet, perdón. Ok, bueno, pues contarles que nosotras reconocemos que, bueno, hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, las compañeras han venido abriendo espacios, generando acciones para que ahora el aborto sea legal en el estado de Hidalgo. Pero nos vamos a remontar al año de 1992, donde una doctora, la doctora Carmen Rincón, gana una demanda al Estado por la violación a uno de sus derechos reproductivos, sobre todo por un tema de violencia obstétrica. Entonces, es ahí donde encontramos la primera vez en el estado de Hidalgo un momento como muy importante para el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Se juntan diferentes feministas con la maestra Carmen y empiezan
en el tema jurídico como en las calles, ¿no? O sea, como en las calles, con las mujeres, como esa parte. Entonces de ahí vamos a partir. Entonces, después en el año 1992 y para el año 2000, ahí hay otro momento, se ingresa por primera vez la iniciativa para ampliar las causales y es impulsada por el Parlamento Ciudadano de Mujeres de Hidalgo, en el que participan nuevamente compañeras feministas y defensoras de los derechos humanos, entre ellas la doctora Carmen Rincón, la ingeniera Otilia González, ¿no? y otras tantas más compañeras. De hecho, yo creo que no voy a mencionar tantos nombres porque tal que me falta una y me voy a sentir muy, muy mal. Pero me parece que es importante que reconozcamos, sobre todo las compañeras más jóvenes, que el que estemos hoy acá es el resultado de una lucha histórica de muchas compañeras, ¿no? Y que es importante también reconocer ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, regreso al otro punto. Y en el año 2007, más o menos en el año 2007, las compañeras de DECER, pero la parte de Hidalgo, empiezan el acompañamiento a mujeres que necesitan acceder a un aborto por causal o aborto por elección, ¿no? Es ahí como donde encontramos. Seguramente habrá algunas que desde mucho antes lo estuvieron haciendo o diferentes cosas, pero digamos lo que de DECER, por ser como la organización que en ese momento era pues la única que trabajaba el tema, es por eso que recordamos este momento. Y después, ya para el año 2008, se realizan modificaciones a nuestro Código Penal y se amplían las causales para la interrupción de nuestro Estado. Y aquí me parece importante comentar que no es, bueno, el Estado de Hidalgo, por sus características, es un Estado que durante toda su tradición, pues ha sido priista, ¿no? Seguramente ustedes sabrán que no hemos tenido lo que es la alternancia en el gobierno estatal, en el ejecutivo, hasta la legislatura pasada es que llega un grupo parlamentario distinto al PRI, tiene mayoría, que es también con quienes se aprueba, ¿no? Me parece también importante mencionarlo. Entonces, pues para lograr el tema de ampliar las causales, fue necesario que muchas compañeras feministas y defensoras de derechos humanos con algunas diputadas en ese momento del PRI, del PAN, o sea, de todas, ¿eh? No es como que nomás fue un grupo porque no había tanta posibilidad, sino trabajaron con todas y que se logra el tema de las causales. Incluso diputadas del PAN en ese momento votaron por la aprobación de la ampliación de esas causales, ¿no? Pero fue un trabajo que me parece importante mencionar porque fue un esfuerzo de decirles, a ver, acá no se trata de los protagonismos, no se trata de los partidos, se trata de la vida y de la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces, me parece que esos momentos han sido bien cruciales para lograr pues, ganar un poco de más derechos. Después de este tiempo, en 2013, hay una serie o se evidencia una serie de feminicidios en el estado de Hidalgo y son las compañeras feministas las que empiezan a visibilizar, ¿no? Justo la problemática, y entonces hacemos lo que es la solicitud de alerta de violencia de género, que no pasa, pues no pasa en ese momento, pero que genera como ciertas acciones, ¿no? Entre ellas fue la creación de las unidades de género, campañas, ¿no? Que tenía que impulsar el gobierno estatal, pero que también hablaba sí de la violencia feminicida, pero bueno, como entendiéndolo un poco más amplio, ¿no? Violencia sexual, ¿no? Entre otras cosas que también se relacionan. Y yo considero que este es otro momento, perdón, importante en el estado de Hidalgo. Perdón. Y ahí también para la solicitud de la alerta de violencia de género, para la exigencia de que se aprobara y todas estas cosas, pues hubo la unión de muchas compañeras feministas, aunque había una organización que en ese momento abanderaba, digámoslo, la causa, muchas fueron, ¿no? Sin importar nuevamente, pues, algunas posturas personales o si se encontraban incluso en algún partido político, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente pues nos unimos y aunque no se decreta, hay ahí
algunas acciones que me parece que son importantes de mencionar. Posteriormente de eso, en 2014 se logra la primera interrupción de embarazo en el segundo trimestre por causal de salud en los servicios de salud en el estado de Hidalgo y se empieza a trabajar en un protocolo para la atención del aborto por causales, ¿no? Es un poco va por ahí. Ya para el 2016 se modifica la norma 046, donde las instituciones de salud se facultan para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, donde se pone en práctica de manera inmediata y se inicia la capacitación del personal de salud. Ahí viene otra cosa. Las organizaciones, tanto algunas locales y nacionales, ¿no? Y podría yo mencionar aquí a las compañeras de la ANDAR, ¿no? Que han sido como también muy fundamentales para lo que sucede en el estado de Hidalgo, las compañeras de IPAS, de GIRE, Católicas, Equidad, ¿no? Population, todas ellas estuvieron como poniéndole, o sea, como mucha fuerza en estos años para la capacitación a servidores públicos en materia de salud, ¿no? Y en compañía también de algunas de las organizaciones locales. Entonces, creo que eso fue fundamental porque hablamos de que la capacitación ha sido durante varios años, ¿no? O sea, un poco mirando que algún día iba a existir esta despenalización hasta las 12 semanas o más, bueno, pero ahorita hasta las 12 semanas, y que era necesario que quienes estuvieran en los servicios de salud pues se fueran formando, ¿no? Entonces, eso sí, me parece que ha sido una formación constante, y que es importante también reconocer que somos las locales, pero también hay grupos nacionales o organizaciones, activistas nacionales que tienen un impacto importante en lo que sucede en los estados. Entonces, bueno, posterior a esto, en 2017 también como ANDAR y con organizaciones locales, lo que hicimos fue una campaña que no recuerdo si estaba Guerrero, pero posiblemente, no lo sé, que era esta campaña de tú puedes acceder a un aborto legal cuando sea el tema de violación, y fue justo como el difundir que existía la norma 046, que las mujeres podían acceder, y un poco también era para ir viendo cómo es que las personas en el estado de Hidalgo, sobre todo las mujeres, pues percibían el tema del aborto, ¿no? Y hay como varios resultados que nos parecen importantes, pero uno de ellos es que ya no existía como tantas restricciones, que la religión ya no era del todo un impedimento, ¿no? Para el poder exigir este derecho y para poder ejercerlo. Y entonces salen ahí como varias cosas interesantes que siguen como en miras a este camino en la despenalización. Luego, el 2018, pues llegan las argentinas nuevamente que invitan a que se haga el tema del pañuelazo por todo este tema de despenalización en su país, todo este tema, y viene Marea Verde, ¿no? Entonces aparece como el rollo Marea Verde. Posteriormente, pues en el estado de Hidalgo, como en otros estados, también nos organizamos y empezamos como a juntarnos, sobre todo las compañeras más jóvenes, en este colectivo, ¿no? Que significa Marea Verde, y entonces se llama la primera marcha y se empiezan a hacer como diferentes acciones. ¿Qué más? Bueno, 2019, pues también es importante mencionar que el grupo estatal para la prevención del embarazo adolescente, donde participan algunas organizaciones del estado de Hidalgo, trabajan en un protocolo de atención especializada para atender casos de niñas embarazadas antes de los 15 años, ¿no? Y se realizaron un pilotaje en Hidalgo, y entonces, bueno, ahora pareciera que se va a ser de aplicación nacional, ¿no? También en el año 2019 es justo cuando se lleva por primera vez una iniciativa para la despenalización construida. Bueno, les voy a contar cómo estuvo ahí el tema. De entrada, en 2018, cuando Andrés Manuel llega a la presidencia, también hubo elecciones en el estado de Hidalgo de Congreso, y entonces al Congreso llega mayoría de este partido, ¿no? De Morena. Que aquí vamos a reconocer dos grupos dentro de este grupo parlamentario. ¿Y por qué lo menciono? Porque eso ha sido fundamental para que el aborto se despenalizara en Hidalgo.
Y por un lado vamos a encontrar el grupo que es de Morena, pero Grupo Universidad, ¿no? Que es como el antagónico histórico del gobernador del estado. Ahí hay como uno que no era en Morena, pero bueno, cuando se convierte en Morena, cuando Andrés Manuel busca sus alianzas en los estados, se alía con este grupo, digámoslo. Y por otro lado está el grupo de Morena Base, digámoslo, así le voy a nombrar. Y entonces están estos dos. ¿Qué es lo que ha sucedido también en otros congresos? ¿No? Que hay como varios subgrupos, ¿no? Y entonces llega Andrés Manuel, llega la mayoría en el Congreso de Hidalgo por primera vez y antes de que el PRI, el grupo parlamentario del PRI ya vio que iba a perder mayoría en el Congreso y entonces hicieron una modificación a la ley orgánica del Congreso del Estado de Hidalgo para que se cambiara la forma de dirigir el Congreso, ¿no? Y entonces, hasta antes del 2018, el grupo que tenía mayoría parlamentaria o un grupo de número más grande de diputadas y diputados era quien dirigía el Congreso del Estado durante los 3 años que duraba este periodo legislativo. Entonces, antes de irse el PRI con otros partidos más pequeños hacen una modificación a la ley orgánica del Congreso y lo que sucede es que cambian para que ya no fuera quien tuviera la mayor fuerza política en el Congreso quien estuviera dirigiendo el Congreso durante los 3 años, sino que las 3 fuerzas más, digámoslo como las 3 fuerzas, sean quienes estén rotando por año, digámoslo, la presidencia, y luego también cada mes, me parece, no me acuerdo si cada mes o cada periodo legislativo, también cambian su mesa, la mesa de quien dirige las sesiones ya como propiamente. Entonces, un poco, claro, para pues que no tuviera el control este grupo que era mayoría dentro del Congreso del Estado. Entonces, hay esa modificación. ¿Y por qué se las cuento? Porque algo que me parece importante decirles acá es que la despenalización en Hidalgo es resultado de muchas cosas, ¿no? De muchos factores. Sí, del trabajo de las compañeras feministas y activistas, de las organizaciones, de un trabajo que se ha hecho con las instituciones, que se hizo en el Congreso y todo el rollo, pero también es el resultado de una negociación política, ¿no? Y de un momento específicamente. Entonces, eso me parece que es bien importante que podamos verlo, porque si ustedes en algún momento deciden o quieren impulsar la despenalización cercanamente, pues es importante que miren estas cosas, ¿no? Entonces, yo por eso les decía al principio, creo que si bien que se haya logrado la despenalización es muy chido y nos hace sentir muy felices, también es importante para los otros estados y los otros espacios el reconocer cuáles fueron las condiciones, porque yo sí creo y lo hemos compartido con otras compañeras, que el que se logre la despenalización justo responde a esta negociación política, responde a un momento concreto del Congreso del Estado, porque en este cambio de legislatura sí tiene mayoría Morena, pero no tiene la mayoría arrasadora como la tenía en la legislatura que está saliendo, ¿no? Entonces, en la legislatura que está saliendo tenía 18 o 19 curules, no lo recuerdo, de 30. Entonces, tenía el 50 más 1. Entonces, no necesitaba de ningún otro grupo para poder aprobar lo que estuvieran impulsando. Pero en esta ya no queda igual, tienen menos de 15, ¿no? Entonces, por eso les decía, si no hubiera sido en esta legislatura que acaba de salir, no sucedería así como sucedió en esta que tenemos ahorita que está entrando. Entonces, esos elementos me parece como muy importantes que ustedes como puedan tenerlos muy presentes, digámoslo así. Entonces, me voy a regresar tantito. Ya nada más era como el tema contextual un poco. Entonces, regresando al punto, ya que llegan esta mayoría de Morena, bueno, pues hay algunos diputadas y diputados que empiezan a buscar asesoría de organizaciones nacionales, sobre todo ahí era todavía en organizaciones nacionales, para el tema de la despenalización. Antes de esto tenemos el antecedente de esta ley de amnistía,
¿no? Que estaba también ahí trabajándose, que si también le iba a tocar a las mujeres que estuvieran presas por abortar, entre otras cosas. Entonces ahí más o menos iba caminando el tema. Y luego ya se van a pues asesorar con algunas organizaciones nacionales y ahí empiezan a buscarnos como poquito a poquito a otras organizaciones y actoras locales. Entonces, el 21 de marzo del 2019, diputadas y diputados de Morena, junto con una del PRD y una del PES, digámoslo así, presentan la iniciativa de despenalización hasta las 12 semanas. Y nos avisan, o sea, ya digámoslo como así en términos amplios, a todas, un día antes, ¿no? Es como de mañana o así, o 2 o 3 días antes. Mañana se va a presentar la iniciativa de despenalización. Y pues todo el mundo así como, era algo que habíamos buscado, sí habíamos buscado a diputadas, a diputados, pero todavía no había claridad. Y justo lo que nos preocupaba en ese momento es que el tema se manoseara, que no tuvieran ni el capital político, la fuerza para poder lograr la despenalización y que solamente activaran a los grupos fundamentalistas, ¿no? y conservadores, y que entonces pues tampoco se lograron, ¿no? Porque también el Estado de Hidalgo pues es un Estado católico, la jerarquía católica es muy fuerte, entonces había como varios elementos ahí. Pero bueno, pues se presenta, ¿no? Y nosotras decimos, a ver, bueno, ¿cómo está la iniciativa que presentaron? Entonces ya se nos las comparten y ahí logramos pues una mesa de trabajo con varios grupos, entre ellas el Conversatorio Feminista de Hidalgo, estaban las compañeras de DDC, había otras compañeras de una organización que se llama Yo Te Creo, una compañera de una organización que se llama Invictus, las compañeras de Di Ramona, estaba Seinac y bueno, y otras más compañeras, ¿no? Entonces nos sentamos con las diputadas en ese entonces y el diputado promovente ahora sí que arrastrar el lápiz, ¿no? ¿Qué le veíamos, qué le quitaríamos, qué le pondríamos? Y ahí hubo como algunas mesas en las que estuvimos trabajando la iniciativa. Y posteriormente, o sea, enseguida que se mete esa iniciativa, otro grupo, pero también de Morena, meten una nueva iniciativa. Entonces ya teníamos ahí 2 iniciativas en el Congreso sobre el mismo tema. Que fue bueno en el sentido de que se mandaron a la misma comisión y lo que se hizo fue como juntar las 2 iniciativas y hacer los análisis para las 2 iniciativas y entonces ya se le pide a la Procuraduría, se le pide a la Secretaría de Salud, ¿no? Cuál es su aporte, qué es lo que piensan, cuáles son las condiciones, si lo ven viable, si no lo ven viable. Entonces empezamos como estas mesas de trabajo dentro de las comisiones. Y aquí también me parece fundamental 2 cosas, ¿no? Una es que hay compañeras que son ahora sí como dirían por ahí, las que cabildean, ¿no? Las cabilderas, que son compañeras que se han formado, que tienen experiencia, como todo el rollo, y está muy chido. Hay quienes tienen esa facilidad de palabra, de convencer, de estar ahí, ¿no? Eso me parece muy bien. Pero también es importante el trabajo en las calles con las compañeras feministas más jóvenes, ¿no? Y entonces, digamos que un poco se reconocen los esfuerzos en estos 2 sentidos. Yo reconozco los esfuerzos en estos 2 sentidos, porque el movimiento de mujeres en la calle era impresionante, impresionante. Y el tema en el Congreso, en las reuniones, pues ahí estábamos otras, ¿no? También presionando y participando en las reuniones de comisiones y todo este tema. Entonces, bueno, se pasó todo este momento y en ese tiempo pues se activan obviamente los grupos, sobre todo grupos cristianos y católicos que se iban a hacer el rezo, ¿no? Y bueno, una serie de marchas, entregaron 70,000 firmas al Congreso que no se aprobaran, se pusieron a hacer foros también. Entonces, hubo como, digámoslo, mucha fuerza en ese sentido, pero yo creo que no fue determinante para que en el 2019 no se aprobara. Bueno, no solo lo creo, estoy segura. O sea, si bien era era mucho movimiento y mucha presión, eso no fue lo que determinó para que no se aprobara, sino el tema de las negociaciones políticas. Entonces, regresando, bueno, durante todo ese año las compañeras hicimos
foros, mesas, encuentros, dentro del Congreso, afuera, bueno, un montón de cosas que tuvimos, bueno, que hicimos para visibilizar el tema, reuniones con diputadas y diputados, quienes no estaban seguros porque es casi que su religión se lo impedía, bueno, también con ellos. Ahí, por ejemplo, las compañeras de católicas también estuvieron como súper presentes, los argumentos, el andar, ¿no? En su totalidad también estuvieron ahí muy presentes. Entonces, chiste que llega 12 de diciembre de 2019 y también nosotros decíamos, ¿cómo que 12 de diciembre este país es guadalupano? O sea, no inventen, ¿no? Pero bueno, el chiste que ese día se vota la iniciativa y ya veíamos que no se tenían los votos para que se lograra. Entonces, eso era lo que nos preocupaba, justo, que hubiera una manoseada del tema, que no se tuvieran asegurados los votos y entonces que no se lograra. Pero bueno, pues no se logra. Y hay algo que me parece también fundamental comentar, es que algo que hicieron las compañeras o que hicimos fue como, no pasa nada. Los derechos de las mujeres nunca se han ganado en una sola batalla, ¿no? No estamos aquí nomás de hoy, tenemos muchos años trabajando en este estado, acompañamos a las mujeres que abortan, hacemos trabajo en las comunidades de prevención del embarazo no planeado, no deseado, derechos sexuales y reproductivos, bueno, un montón de cosas. Entonces, no pasa nada, o sea, qué pinche coraje, son unas traidoras y traidores porque dijeron que lo iban a aprobar en reuniones de frente ante un montón de personas, pero no lo hicieron. Y el discurso que en ese momento ellas y ellos, diputados y diputadas de Morena, manifiestan, es que no hubo acuerdo político. Entonces fue así, no era el momento porque no hubo acuerdo político. Y eso, pues obviamente, molesta muchísimo, porque es como nuevamente los derechos de las mujeres son botín, ¿no? Y negociación. Entonces, bueno, en ese contexto es que no se aprueba, pero dijimos, bueno, pues no fue hoy, pero será. Entonces vamos a seguir trabajando y vamos a seguir buscando las posibilidades. Entonces viene pandemia, empezamos a contar el número, al menos el número de abortos que nosotras acompañamos desde que hicieron la primera propuesta o la primera iniciativa, entonces informando, ¿no? De enero, ¿no? En este caso de marzo a septiembre, 5 acompañantes dieron atención a 200 mujeres por un tema de aborto por decisión, ¿no? Y así nos fuimos también como estando señalándoles el tema de es una exigencia, es una exigencia, es una exigencia, para cumplir una necesidad, ¿no? Para cubrir una necesidad. Entonces, continuamos por ahí. Y durante el año 2020, a nosotras nos dijeron, así parece, es más bien en chisme, ¿no? En chisme nos dijeron, parece que lo van a aprobar, ¿no? Que es el compromiso, y bueno, porque eran grupos cercanos a este grupo que es Morena. Y nosotras, pues, quién sabe, no lo creemos, ¿no? No lo creemos, pero seguimos haciendo como nuestro trabajo. Muchas nos alejamos del Congreso y seguimos con el tema de la despenalización social, que también nos parece como bien importante. Y es entonces, o sea, me parece también bien importante decirles que el viernes o quizá el sábado, antes de la presentación de la nueva iniciativa, la del mes pasado, si todavía es pasado, la del mes pasado, no sabíamos nada, ¿no? O sea, las feministas no sabíamos, no teníamos información, ¿no? Solamente una diputada que justo en el momento cuando el tema de que no se logró la iniciativa era, digámoslo, como el grupo antagónico dentro del mismo grupo de Morena, es la que públicamente dice que se va a presentar la iniciativa nuevamente, porque es una deuda que se tiene con las feministas, con las activistas y con las mujeres del estado de Hidalgo, y entonces que Morena está comprometido y que va a cumplir, ¿no? Va a cumplir su palabra. Entonces nosotras así de, ¿qué está pasando? La verdad es que nos agarró de bajada, esa es la expresión y no otra cosa. Y pues nos fuimos al Congreso, ¿no? O sea, como a ver el tema de la presentación, entonces a empezarnos a mover y efectivamente. ¿Qué fue ahí también dos cosas que hay que tener en cuenta? Quienes en su momento no apoyaron la iniciativa
son quienes en esta presentan la iniciativa. ¿Vale? Entonces, este grupo que tenían la propuesta de modificar la ley orgánica del Congreso para que le regresaran el poder a Morena durante los 3 años, es quien ahora presenta la iniciativa de despenalización. Y quienes presentaron la iniciativa de despenalización en 2019 son quienes presentan la modificación para la ley orgánica del Congreso del Estado. Entonces las cambiaron. Cuando nosotras vimos eso, dijimos, probablemente va a pasar. Ya es un acuerdo político, y porque, o sea, hay muchas cosas. Entre ellos, ya no tienen mayoría en la siguiente legislatura, en la que va a entrar, y el que no tengan mayoría, bueno, les va a impedir que puedan hacer las dos cosas, ¿no? Tanto la despenalización como la modificación a la ley orgánica. Entonces, va a pasar, seguramente va a pasar, pero todavía decíamos, pero una parte de mi corazoncito y de mi mente tiene que estar preparada para que no pase. Si no pasa, pues va a ser otro golpe doloroso, pero estábamos muy seguras, ¿no?, que iba a pasar. Y que iba a pasar por muchas cosas, sí, por el resultado de un esfuerzo de muchas compañeras desde hace un chorro de años, de otras que nos incorporamos años después, de las que se incorporan ahora y que están en las calles y que acompañan, y bueno, de todas, ¿no? Pero también por el momento que estaba viviendo el Congreso, por el momento que estaba viviendo el Estado de Hidalgo, ¿no? Y eso necesitamos aceptarlo, primero entenderlo y luego aceptarlo. Porque si no, no se hubiera logrado. O sea, por mucho esfuerzo que nosotras, si les hubiéramos metiendo, por muchas acciones, por mucha exigencia, si no hubiera ese acuerdo, esa negociación que de verdad es muy lastimoso para mí decírselo, porque fue una negociación, no se hubiera logrado la despenalización en el Estado de Hidalgo. Y bueno, ya para cerrar este primer momento, me parece importante, porque tenemos muchos retos, ¿no? O sea, ahora la modificación al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado, pues queda bien en términos de un poco más de lo que esperábamos incluso, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Ahí, o sea, entendíamos que una vez que se despenalizara, ahora vamos a ver de qué manera sí va a operar y de qué manera sí va a llegar a las niñas, adolescentes y mujeres que lo necesiten en el Estado, ¿no? Entonces, ahora estamos como en eso, pero les quiero decir que, como en muchos estados y como un poco lo decía al principio, pues estamos medio ahí bronqueadas, ¿no? Cada una en su grupo, cada una en su propio ego, cada una subida en su yo soy la feminista de Hidalgo y hace tantos años que hice cosas y esos rollos. Y no es por demeritar la chamba de las compañeras, de verdad, no es así, porque se les reconoce. Yo les reconozco todo ese esfuerzo y toda esa chamba cuando no existía ni siquiera pues una apertura social para poder hablar de feminismo y de violencia y de un montón de cosas. Pero por un lado están estas compañeras y por otro lado están las de, que incluso, ¿no? De manera, ¿cómo sería la palabra que no se escuche tan fea? Bueno, una manera grosera, dicen las históricas, ¿no? Dicen las históricas. Y eso seguramente pasa en muchos estados. Espero que no en Guerrero, definitivamente lo espero, pero en muchos sí, ¿no? Entonces, por otro lado hay una generación mucho más joven que, lastimosamente, y eso también tengo que decirlo, pues no nos formamos, ¿no? O sea, y qué chido que ya traigamos el chip del feminismo, de la igualdad, ¿no? De lograr el acceso a los derechos y todo el rollo. Pero estar en este colectivo, en este esfuerzo, en este movimiento social, implica responsabilidad, ¿no? Y compromiso. Entonces, hay una parte muy fuerte de compañeras que son feministas, que están haciendo cosas, pero que no se forman, que no se dejan acompañar, y por otro lado hay unas que no quieren acompañar, ¿no? Y entonces, bueno, estamos todas así, peleadas. Esa es la verdad, ¿no? Y yo por eso les decía, espero que logremos, que tengamos la madurez de sentarnos y de decir, ok, hay cosas en las que no vamos a
a estar de acuerdo, está bien, no estemos de acuerdo, ¿no? O sea, dejemos de romantizar este tema, este feminismo y la sororidad y estas cosas, o sea, porque a veces ni nos caemos bien, no me cae bien, o sea, y no hay un motivo, me cae bien, solo su vibra, no me cacha, ¿no? Está bien, o sea, es nuestro derecho también el decir, no quiero eso, pero ¿qué puntos en común sí queremos? Sí podemos impulsar juntas, sí podemos acompañar, sí podemos abrazar, como yo les decía a las compas, cómo formamos, bueno, no solo yo, platicamos, cómo formamos estos nuevos cuadros de compañeras que puedan hablar ante medios de comunicación, que puedan ir a hacer el cabildeo, que puedan formar, que puedan ir a las instituciones a hacer estos procesos que sea necesario. Eso también es importante, ¿no? Y a las otras compañeras también decíamos, bueno, pues formémonos compañeras, vamos a comprometernos, pero vamos a comprometernos en serio. A mí me aterra, mucho me aterra el ver que ahora existen un montón de acompañantes y acompañantes de feminicidio y acompañantes de violencia sexual. Y yo digo, híjole, yo no sé con qué ética, con qué formación se hacen esas cosas, porque el acompañamiento no es una broma, ¿no? O sea, a veces hasta la vida de las personas que acompañamos está en el proceso que estamos realizando, ¿no? Entonces, un poco va ahí la discusión, ¿no? Yo ahora, bueno, pues estoy súper contenta de estar aquí, de verles, ¿no? De que puedan compartir conmigo también sus experiencias, ¿no? Pues sus ideas y también, o sea, sobre todo esperando qué es lo que sale de esta quinta asamblea, ¿no? ¿Cuáles son esos acuerdos que sí se puede hacer en conjunto? Y eso será una escuela también para nosotras en el estado de Hidalgo para ver si nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos a trabajar y si al menos por un tiempo ponemos como esas diferencias que me parece que sí radican mucho en lo personal, más allá de posicionamientos ideológicos y otro tema, para lograr concretar, para que llegue a las niñas, adolescentes y mujeres hidalguenses estas condiciones para que puedan ejercer su derecho. Y bueno, pues creo que por ahora me quedaría ahí. Y pues no sé si haya comentarios, preguntas, no sé. Muchas gracias, maestra Diana Áviles, por esta conferencia